y los que están desde sus hogares. Sean bienvenidos y que esta palabra que hoy Dios nos dará pueda ser motivo de bendición. ¿Tiene su Biblia? Tómela y vamos a leer la palabra de Dios. Gloria al Señor. En Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo número 12 y número 13. Bendito es el Señor. Cuando ya tengan su Biblia dispuesta, bendecimos al Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 13. Bienvenidos todos. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Oremos brevemente. Padre que estás en los cielos, recibe la gloria en esta hora. Te damos a ti la alabanza y la adoración, Señor, y te damos a ti la honra, poder y alabanza. Recibe toda la gloria de tu pueblo en esta hora. Te adoramos porque tú eres el Dios único, el Dios de poder, quien, oh Padre, ante ti se doblará toda rodilla. Gracias porque este día, Señor, es un día especial para poder aprender de tu palabra. Háblanos, instrúyenos, y que podamos aprender día a día más de tu palabra. Gracias, Señor, por los que hoy estamos ya aquí en esta unidad. Y el saber de esta palabra pueda nutrir, fortificar nuestro, oh Dios, carácter cristiano, pero también el carácter ministerial, porque al fin de cuentas somos llamados para servir y poder continuar estableciendo tu reino sobre esta tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús, que nos ayudes y nos bendigas por todo en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios. Puede estar en sus lugares. Bendecimos al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, El tema que hoy tenemos, el tema los dones ministeriales. amén, aleluya. Los dones ministeriales. Es un tema muy importante porque realmente nos habla de lo que tiene que ver con la obra del ministerio. Bendito es Dios. Bueno, hoy nos estará ocupando el tiempo para poder definir, explicar lo que es la responsabilidad, campo de acción de cada llamado. Y esperamos que hoy para todos, usted que tiene un llamado, porque hoy aprenderemos que en la iglesia todos tenemos un llamamiento. Alguien muchas veces se ha preguntado: ¿yo para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? Y aprenderemos que todos tenemos un llamado. Amén. Mire en su pantalla, y quisiera hacer esta introducción en este día a través de la palabra. Bendito es Dios. Amén. Amén, amén, aleluya. La iglesia del Señor, aprendimos desde un comienzo que es un organismo con vida espiritual. Jesús es su fundador, Él es la cabeza. Amén, aleluya. Y el cuerpo, su cuerpo, es la iglesia. De tal manera que cada uno de nosotros, sí, cada uno de nosotros, somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función específica. Esto, si lo entendemos y aplicamos desde el punto de vista de que nuestra mano tiene varios dedos, cada dedo tiene una función. Nuestra cabeza tiene varias áreas importantes que a manera de sentidos también son importantes. La vista tiene una función: ver. Los oídos, oír. La boca, saborear. La nariz, oler. El tacto.
podemos ver que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Y si la Biblia dice que todos como cristianos somos su cuerpo, entonces todos tenemos una función 100% específica para desempeñar una labor. Así es que la expresión de alguien que dice, bueno, yo solo sirvo para venirme a sentar en una banca, en una silla, es falso y sin sustento. Todos tenemos una función que habrá que descubrir a través del estudio, y este estudio precisamente lleva ese fin. Me gozo porque no solamente la iglesia puede aprender, los que venimos, los que en casa sintonizan, pero también usted que está en cualquier lugar, también. Este estudio es importante porque todos donde nos encontremos aprendemos de la palabra. Sin embargo, yo siempre pondré en alto la palabra y fundamentaré que usted que participa en una congregación en México, en cualquier iglesia de cualquier país, estado, provincia, si eres miembro de esta congregación, entonces debe de estar bajo la cobertura de tu pastor y no abalanzarte fuera del tiempo para decir soy pastor o soy apóstol o profeta y me lanzo al campo de acción. Permite tu discipulado, descubre tu llamado, descubre cuál es realmente tu don ministerial, y cuando lo hayas descubierto, entonces empieza a recibir instrucción y discipulado, y sobre todo cobertura y autoridad, y nunca te lances al ministerio, a la labor ya, sin estar bajo autoridad, y sobre todo sin ser establecido por el presbiterio. Esto ya lo aprendimos, y cuántas veces alguien, porque alguien le profetizó que tenía un llamado, se lanzó sin respetar autoridades, instrucción, y ni mucho menos ser establecido por el presbiterio. Esto es algo equivocado. Como cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, entonces todos servimos para algo, tenemos un llamado especial, tenemos que descubrirlo y trabajarlo. Pero lo segundo que también es importante es que el Espíritu Santo establece la iglesia, y Él es el que también reparte dones. Los dones ministeriales los reparte Jesús, los dones espirituales es el Espíritu Santo. Es importante que como parte de la iglesia no seamos presa de algunas cuestiones equivocadas que pueden alterar el crecimiento y el desarrollo, como lo es la religiosidad. Quiero decirle que hoy en día la enfermedad que se manifiesta en varias áreas son cuestiones que, como la pandemia que está azotando en este siglo, la iglesia también está siendo azotada con religiosidad. La religiosidad es una trampa para los cristianos para no desarrollar su carácter espiritual. Podríamos decir que la religiosidad ataca precisamente la integridad espiritual, la fe y sobre todo la santidad, ya que religiosidad, como usted lo está leyendo, significa una persona, un creyente que es atrapado y apegado a normas y decretos de una organización religiosa que puede recibir el carácter de secta. ¿Qué es una secta? Las hay de carácter religiosa, donde el líder establece decretos que cree o que supuestamente le fueron revelados, y donde sus seguidores obedecerán fiel y firmemente estas enseñanzas e ideologías, aunque no tengan absoluto apego en la Biblia, y que esto tiende a ser un problema.
El cristiano que cae en una religiosidad puede terminar enrolado en una secta y puede ser agrupado en la línea de los engañados por líderes. Hoy en día hay infinidades de sectas, líderes que se lanzaron para establecer sus propios conceptos, desechando los principios de la palabra y argumentando que recibió por revelación ciertas situaciones, como lo fueron los mormones, testigos de Jehová, luz del mundo, etcétera, etcétera. Todo esto es algo tremendo. La segunda causa de enfermedad es el legalismo. Los cristianos también tienden o tienen la tendencia de caer en legalismos. ¿Qué es legalismo? Es el extremar, o un cristiano extremado en hacer guardar las normas establecidas de la religión. La palabra ortodoxo se traduce como los amantes de querer y pretender hacer las cosas demasiado apegadas a lo perfecto. Legalismo también se sugiere como partidario o defensor de doctrinas o enseñanzas. Eso es bueno, suena como bueno. Sin embargo, el lado equivocado es que estos niegan escuchar y considerar otra opinión, aunque sea equivocada o correcta. De tal manera que una persona legalista es aquella persona, aquel cristiano que se enrola y cae en el engaño de querer que todo mundo esté apegado a lo recto y perfecto, cuando él mismo vive una vida en total desequilibrio y desorden. Este es un cristiano legalista, aquel que quiere que todo sea perfecto cuando él está en lo imperfecto. Y finalmente, esto es algo muy fuerte también, es bíblico: fariseísmo, apariencia de piedad exagerada, que conlleva a falsedad, fingimiento, doblez, santurronería, comedia, simulación. Es decir, es falsedad. Los fariseos, usted recuerda que Jesús reprobó diciendo que no fuéramos como los fariseos, que aman el ser vistos por los hombres, aplaudidos y reconocidos, cuando realmente ellos imponían normas que ellos mismos era imposible de poderlas cumplir. Hoy en día, estas tres cuestiones están conduciendo a la iglesia precisamente a caer en religiosidad, legalismo y fariseísmo. Y es importante procurar escapar de estos engaños, que son las trampas del engaño dentro de la iglesia. Lo quise mencionar para que cada uno de nosotros aprendamos a vivir una vida, sí, buscar la rectitud, pero conforme al orden de Dios. Bendito es el Señor. Vamos a pasar ahora de lleno al asunto de los dones ministeriales. Para esto, solamente quiero dejar en claro temas que ya hemos aprendido, de que hay tres tipos de dones de acuerdo a la Biblia, y me refiero a los dones naturales, que desde el hombre antes de nacer y cuando nace ya los trae bajo el designio divino. Son las habilidades y dones naturales que recibimos cada uno, cristianos o no cristianos. Los dones espirituales son aquellos regalos que el Espíritu Santo reparte en su iglesia. Los dones espirituales: profecía, sanidad, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento, poder, etcétera, etcétera. El Espíritu los reparte en la iglesia como Él quiere, y es posterior al nuevo nacimiento y bautizo en el Espíritu Santo. Y finalmente tenemos los dones ministeriales. Esto era importante que lo diferenciemos para que no confundamos lo que es un don espiritual con un don ministerial.
esto se da muy a menudo y quiero dar un ejemplo, pero antes apuntar que cuando hablamos de dones naturales, son dones o regalos que Jesucristo va a repartir en su iglesia, capacidades que el Señor reparte en cada creyente para la administración, desarrollo y, como lo dice la palabra, perfeccionamiento y también establecimiento de la misma iglesia. Ahora, confundir dones naturales, espirituales y ministeriales quizás es algo común hoy en día en la iglesia, sobre todo iglesias carentes de enseñanza de la palabra, sobre todo iglesias que tienen un gobierno congregacional independiente, donde anualmente la iglesia, por votación bajo un grupo de liderazgo que puede llamarse mesa directiva o puede llamarse líderes que representan la autoridad de la iglesia, van a convocar y bajo votos o suertes o reparto de papelitos para elegir a los nuevos líderes, sobre todo al pastor, lo hacen anualmente. De tal manera que este tipo de iglesias puede suceder que muchas veces terminen el grueso de la congregación siendo pastores sin tener el llamado. Y muchas de las veces el llamado se hace solamente por equivocación, porque tiene alguna facultad, alguna capacidad natural. Yo supe de una congregación que por lo menos en 3 roles de llamamientos, o más bien de elección de pastor, el primero que yo supe lo establecieron como pastor porque él era un maestro de primaria, de escuela, y como tenía capacidad, él puede ser el pastor, lo pusieron, y obviamente que no dio el ancho. Otra ocasión pusieron a otro que tenía el don de predicar, y obviamente esa habilidad, pero no tenía el llamado pastoral. Y otra ocasión porque alguien tenía, era un abogado, y dice, pues este seguramente va a hacerla como pastor, porque pleitea los casos y sabe determinar, pero allá sí, allá en los juzgados, pero en la iglesia es otra cosa. Yo he visto abogados, licenciados, locutores, presentadores, inclusive de televisión. Yo he sido testigo que cuando en un evento, en una cruzada, se les ha invitado para que pasen porque aceptaron a Jesús, y les tiemblan las corvas, dicen por ahí, todo le tiembla, y algunos que allá ante las pantallas grandes pueden hablar y mucha facilidad, aquí lo único que hicieron fue llorar porque se quedaron sin palabras. Es que es otra cosa. Pero también lo hay donde muchas veces se confunden los dones espirituales con los ministeriales, y muchas veces alguien que tiene el don de profetizar en la iglesia, algunas agrupaciones lo dictaminan y establecen como profeta ministerial, don ministerial. Repito, los dones espirituales no son dones ministeriales. Alguien que profetiza tiene palabra de ciencia, lenguas como don o interpretación de lenguas, no son equivalencias a ministerios. Dejemos lo que cumplan ellos su trabajo ahí en la iglesia, a menos o a reserva de que ellos puedan tener sí un llamado ministerial, porque es claro que los dones ministeriales, quien es un ministerio, regularmente va a compartir algún tipo de don espiritual, pero los dones espirituales también se reparten en toda la iglesia, en la iglesia también. Entonces, alguien es llamado profeta a nivel ministerio don, y alguien es llamado, o más bien le es dado el don de la profecía, pero no es un profeta. ¿Entendemos la diferencia?
alguien tiene la habilidad de ser un locutor, un presentador de televisión o un profesor de escuela, pero eso no quiere decir, como otra congregación yo me enteré que había en la iglesia 4 profesores y ellos eran los encargados de dar las clases bíblicas y era un verdadero desastre, aunque se esforzaban por enseñar, pero no tenían el don ministerial de maestros. Es otra cosa. Los maestros de aulas, de escuelas seculares son dones naturales. Los maestros de la palabra son ministerios. Bendigamos a Dios. ¿Quién reparte los dones ministeriales? Jesucristo. Y esta es una grande bendición. Nos vamos rapidito entonces y encontramos que la diversidad de los dones ministeriales es una gama muy maravillosa. Primero encontramos el ministerio quíntuple, que son los 5 ministerios que la Biblia nos presenta, que es el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos 5 ministerios también se les ha denominado ministerio fundamental porque fundamentan varias cosas en la iglesia y sobre todo las áreas del establecimiento del gobierno, la cobertura del presbiterio y la palabra. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ministerio quíntuple recibe este título más bien porque son 5 ministerios. Estos ministerios pueden ser movidos de acuerdo al llamado del Señor, enviados de un lugar a otro. En la Biblia encontramos que los apóstoles enviaban a los maestros cuando las iglesias estaban estableciendo para ir a preparar a otros futuros ministerios. Eran los encargados de llevar la palabra. Los pastores enviados, los evangelistas y bueno, todo esto. Ahorita es la gama general. Enseguida vamos a detallar uno a uno. El segundo grupo de ministerios, estamos hablando de los dones ministeriales, son 2 ministerios que en teología sistemática se les denomina, y creo que yo traté de fundar o fundir el grueso de los comentaristas y líderes en el mundo, escritores, se les denomina ministerios locales. ¿Por qué locales? Porque son los ministerios que Dios va a levantar para trabajar en una iglesia local. Cuando hablamos de una iglesia local, estamos hablando de una congregación de una ciudad, un pueblo, una provincia. En el caso de aquí, Santa Fe, Iglesia Nuevo Pacto es una iglesia local. Y los 2 ministerios que Dios va a levantar en una iglesia local son los ancianos y los diáconos. Estos 2 ministerios son para trabajar específicamente en una congregación, no para ser enviados de un lado a otro, o mucho menos pensar que el anciano, después de 1 año o 3 años o 5 años, ya está capacitado para ser enviado como misionero a pastorear una iglesia. Ese sería algo equivocado. Esto sonaría como a un evangelista mandarlo a pastorear. Lo puede hacer para, de alguna manera, vamos a empezar a fundamentar la iglesia, o más bien para organizarla, pero realmente quien la va a fundamentar es el pastor. Los pastores son especialistas en establecer una congregación. Dejar un evangelista por tiempo indefinido sería un fracaso. Asimismo, enviar a un anciano como misionero o como maestro o como pastor también es equivocado, mucho menos a un diácono. Ancianos y diáconos son los ministerios locales y aprenderemos algo muy importante hoy. Es posible que no terminemos la gama de todo este grupo de ministerios, pero esperamos que sea de bendición para todos. Ministerios ahora es el tercer grupo, congregacionales, y se llama ayudas y gobernaciones. ¿Por qué coloqué congregacionales? Porque es la repartición de este tipo de dones ministeriales en la iglesia. Es decir, que la iglesia también recibirá algún tipo de don,
no todo circunda en un pastor, en un diácono o en un anciano. Todo tiene que ver con el área que definitivamente se desarrolla bajo la línea bíblica, ayudas y gobernaciones. Y aún nos puso Dios en la iglesia, 1 Corintios 12:28, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, versión antigua, los que gobiernan. Es decir, que la palabra del Señor nos enseña que en la iglesia Dios ha repartido una gama de diferentes dones ministeriales en la parte de ayudas y de gobernaciones. Y lo veremos a continuación. Lo dividiremos en dos ramas, en dos afluencias. Primero, ayudas. Los que ayudan, como su nombre lo dice, ayudas, los que van a colaborar para que la iglesia sea sustentada. Gracias a Dios, amén, aleluya. Imagínense que la iglesia, empezando desde 10 miembros en adelante hasta miles, todos tienen un llamado para hacer algo. Este listado de 11 aspectos quizás es corto, pudiera extenderse a varias decenas, pero por el tiempo hoy hablaré de estos que quizás son algunos de los más notorios y vistosos, y encajan en el asunto de ayudas: servicio, exhortación, liderazgo, misericordia, enseñar, dar, músicos, cantantes, hospitalidad, administración, ujieres. Es solo un breve ejemplo, pero tenemos el segundo grupo, que son las gobernaciones, y dice: los que administran o gobiernan, gobernaciones. Y como su nombre lo expresa, aquí hablaremos de líderes de grupos, un secretario, un tesorero, un presidente de construcción y un instructor o instructora de niños, líderes de células, de grupos, de reuniones familiares, líder de mantenimiento de construcción, líder de ujieres. Repito, líder de ujieres. Una cosa es el ujierato, que es una en la gama de ayudas, y otra cosa es líder de ujieres, que entra en el liderazgo como gobernación. Líder de grupos de aseo, y este número de 7 se pudiera multiplicar a varias decenas. Son los 9 grupos de ministerios, y los quiero repetir: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, vamos 5, ancianos y diáconos 7, ayudas y gobernaciones 9. Hay un número de 9 dones ministeriales, al igual como hay 9 dones espirituales. Es maravilloso esto. Entonces encontraremos que todo esto es una bendición y algo maravilloso. Comenzamos con el ministerio quíntuple. Quizás aquí nos detendremos solamente. Cuando hablamos del ministerio quíntuple, ya hemos aprendido que realmente el ministerio quíntuple son los 5 ministerios que Dios ha establecido en la iglesia. Y comenzaremos hablando de que estos 5 ministerios se compone de 5 ministerios y se representa en los 5 dedos de la mano y los 5 sentidos del cuerpo, que es lo que se ha mencionado para de alguna manera distinguir parte de la labor en la congregación. El apóstol representa el dedo pulgar y el sentido del oído. Oye, el profeta
representa el dedo índice. El dedo índice sirve para señalar. El profeta señala a través de la profecía. Y mira, ve, el evangelista representa el dedo medio y también el sentido del tacto, la sensibilidad. El pastor, el dedo anular y el sentido del olfato o el discierne para cuidar a la congregación. Y el maestro representa el dedo meñique, que es el dedo más pequeño, representa el sentido del gusto para deleitar en la palabra. Estos 5 ministerios muchas de las veces pueden ser combinables. ¿Qué quiero decir? Les mencionaré 2, 3 ejemplos. La Biblia nos habla de un hombre llamado Felipe. Él combinaba 2 ministerios. ¿Alguien lo recuerda? ¿Lo quiere decir? Felipe, evangelista, ¿y qué más? Creo que aquí tenemos que estudiar un poco más. Era un diácono. No olvide que entre los diáconos él fue llamado, pero posteriormente él se establece. Ahora, ¿quiere decir que los ministerios son ascendentes? Que un año se puede ser diácono, después anciano, después pastor, hasta llegar a la cúspide última del apostolado. No funciona así en la Biblia. Es decir, que los ministerios no es una tabla de escalones para que trepemos sobre los otros. Que los que fueron apóstoles comenzaron como diáconos. El que fue pastor tuvo que primero ser un ujier, después un diácono, después un anciano y terminó siendo el pastor. Y se combinó muy bien con los jerarcas de autoridad, puede ser y puede llegar a ser un apóstol. Eso no es bíblico. Los ministerios son directivos, exclusivos. Es decir, el que es llamado para apóstol lo será desde que nace. El que es llamado para pastor lo es desde el comienzo. Que tenga la inexperiencia y deba de ser instruido, capacitado, probado y pasar un tiempo para ser establecido es la realidad. Pero el que es pastor, por nacimiento y por don ministerial. El que es anciano lo es por llamado. Es decir, que el pastor seguirá siendo pastor por toda su vida. El apóstol también. No es una escalera de trepar por la experiencia o por los méritos y ascender a la cúspide, porque no existe una cúspide. El ministerio más grande no es el apóstol, ni el ministerio más pequeño es el diácono. El ministerio más grande es el dedicado a servir y el que vive en santidad y en pureza delante de Dios. Muchas veces en el día de el tribunal de Cristo puede caber la posibilidad, y es un hecho real, de que habrá diáconos que reciban mayor galardón que apóstoles. Es una realidad. ¿Por qué? Porque sirvieron más, con honestidad, con entrega y con pasión. Hay apóstoles flojos, irresponsables y pecadores. Hay profetas con una doble moral. Hay evangelistas que no cumplen su ministerio. Pablo dice: cumple tu ministerio. Hay pastores que viven una vida solo por amor al dinero, pero no a las almas. Y así la lista sería enorme. Pero cada uno de estos ministerios tiene un llamado específico, y todos en unidad vivirán bajo la cobertura de Dios. Y como lo dije anteriormente, habrá profetas y evangelistas que tienen y deben de estar bajo autoridad de su pastor cuando no está en función. No puede haber apóstoles, profetas y evangelistas solitarios
decir, yo a nadie le doy cuenta. Qué hermoso sonaría que un evangelista diga, mi pastor, un profeta, mi pastor, un apóstol que diga, mi pastor es fulano de tal, y estoy aquí cuando cumple su ministerio. Pero retornando, estamos bajo la autoridad. Bendito es el Señor. Vamos a dar paso a la línea bíblica y comenzaremos con el apóstol. Será una presentación breve por el tiempo, pero esperamos que esta breve consideración sea para todos de bendición. El apóstol se describe como mensajero, de acuerdo al griego. Mensajero. Las principales responsabilidades de un apóstol son cimentar las verdades fundamentales de la palabra. Establece la doctrina. Y aquí quiero que conozcamos la diferencia entre establecer la doctrina y enseñar la doctrina. A ver si no nos confunde esto. Una cosa es establecer la doctrina y otra cosa es enseñar la doctrina. ¿Qué hicieron los apóstoles de la iglesia primitiva cuando se levanta Jacobo, cuando se levantan los apóstoles? Y dijeron, no es bueno, no es bueno perturbar a los hermanos gentiles convertidos, prohibiéndoles esto e imponiéndoles ciertas leyes. Solo que se aparten de lo sacrificado a los ídolos, del comer carne de ahogado, animales ahogados, sangre y cuestiones. O sea, ahí estamos hablando solo un aspecto. Esto era establecer la doctrina, quitar algunos asuntos que tendrían que ver con el judaísmo y establecer la sana doctrina. ¿Se recuerdan que hablamos de la doctrina fundamental? Esto es muy importante. Ese credo, que son los estatutos de fe, no se establecieron hace 20 años. Yo no lo establecí. Lo establecieron los apóstoles del primer siglo. Ellos se encargaron de establecer. Sin embargo, a través de los milenios, la falsedad y el pecado sigue siendo uno de los desafíos de los ministros del Señor, y en este caso el apóstol es el que entra en acción para poder establecer, cimentar la sana doctrina. La palabra bíblica posee autoridad delegada del Señor para poder liderar a otros pastores y demás y establecer las iglesias. Los apóstoles establecen la doctrina, las iglesias, y mantiene orden de la iglesia y de la doctrina para evitar erróneamente que los pastores caigan en un desorden. Ordena pastores, ancianos y diáconos en las iglesias. Hoy en día este fenómeno, quisiera hacer solo un comentario. Existen tantas iglesias solitarias que reciben el título de iglesias independientes, donde el pastor no le da cuenta a nadie. El pastor se convierte en amo y señor y en un dictador de la iglesia. Se apodera, se adueña de la iglesia, y estas iglesias sufren el deterioro y caen en la ignorancia y sobre todo la cuestión de no estar protegidos bajo cobertura espiritual. El presbiterio, junto con un apóstol al frente, brindarán este tipo de cobertura. Por eso, si eres llamado para ser un pastor, o inclusive estás pastoreando una congregación, hermano pastor, yo te exhorto, no vivas una vida solitaria. La vida del ministerio no es una vida solitaria. No. Hay pastores que dicen, yo me lanzo de pastor, establezco la iglesia sin autoridad ni nadie, fundo otras iglesias y me declaro como líder
de un concilio. Este es un problema muy grave. Si no eres un apóstol, no vas a funcionar. Y si te declaras apóstol sin ser llamado, habrás caído en una locura y un error tan grande que realmente te va a llevar al fracaso. Es decir, que una cosa es establecer la doctrina y otra cosa es enseñar la doctrina. Los apóstoles establecen la doctrina y los maestros la enseñan. Daré un ejemplo. Las medicinas que se venden en la farmacia, ¿quién las creó? ¿Los doctores? ¿Quién? Los laboratoristas. Allá la crearon. Los apóstoles son como los laboratoristas, son los que establecen la sana doctrina. ¿Y quién receta la medicina? Pregunto. Los doctores. Los doctores o los maestros son como los doctores, son los que dictaminan qué tipo de medicina tomará el paciente. Entonces ahí hay dos cosas importantes. Es decir, el apóstol, repito, cimenta las verdades fundamentales, establece la doctrina bíblica, tiene la autoridad delegada por el Señor para poder hacer punta en la cobertura del orden de la iglesia y de la doctrina, y también junto con el presbiterio, el resto del ministerio fundamental, el apóstol lidera para establecer pastores, ancianos, diáconos en las iglesias. Qué importante es esto. Esto que estoy hablando brilla por ausencia en tantos países, pueblos, ciudades, estados y congregaciones. Qué lamentable es cuando hay una iglesia solitaria con un pastor solitario. Esa iglesia está condenada al fracaso y no tiene realmente ni fundamentos ni tampoco seguridad de permanencia. Segundo, profeta. No confundamos, como ya lo hemos dicho al principio, el don de profecía con el ministerio de profeta. Creo que quedó claro. El que tiene don de profecía, úselo conforme a la medida de fe en la iglesia, pero no puede ser llamado para ocupar un ministerio de acuerdo al reparto de esta gama. Él tiene el don de profecía y el profeta tiene el ministerio de profeta. Quizás aquí si expusiéramos algunas cuestiones, sería de que el que tiene el don de la profecía va a operar su don en la iglesia. Cuestiones que tienen que ver cuando Dios habla. Siempre bajo la autoridad de un profeta y un pastor. Y sobre todo, como dice la Biblia, siempre apegado a la palabra. Pero el profeta por ministerio lanzará la profecía para eventos mundiales. Por eso vemos a profetas hablando de que viene un gran terremoto, de que vendría una pandemia, de que vendría el COVID. Esto fue profetizado muchos años atrás por algunos profetas, por ministerio, y se cumplió al pie de la letra. Algo quizás especial es que cuando la pandemia llega, se empezó a deliberar los especialistas médicos diciendo el virus del COVID no viaja en el aire. Alguien puede estornudar y cae, y no puede extenderse a más de 6 metros o 6 pies. Y por eso se empezó a manejar: lávese las manos con jabón, tome la distancia de ¿cuántos pies? 6. Y que el virus no puede viajar en el aire, así como se escupe cae. Y después se descubrió que no eran 6 pies, que ahora eran 12 o 10, y que siempre sí el virus viajaba en el aire y se expandía, y por eso
en cuestión de semanas, el virus llegó hasta el último lugar de la tierra. Si hubiera sido de que cae al instante, se hubiera quedado en China, pero llegó hasta la Patagonia, hasta Australia, hasta el occidente lejano, hasta los pueblos, allá en la sierra de Guerrero de México, de Oaxaca, de Chiapas, allá en las alturas donde no hay aviones ni autos, la gente se está muriendo por el COVID. ¿Se da cuenta cómo llegó allá? Una ocasión alguien dijo: yo vivo aislado y no viajo a la ciudad, y se enfermó alguien. ¿Cómo llegó? Imagínense, varios profetas profetizaron años atrás de que el COVID sería llevado al mundo a través del aire, del viento, del polvo. Que si viéramos en una espectro, una imagen así, y viéramos con nuestros ojos visiblemente ese virus, así como lo ilustran, como una pelotita espinosa con espinas, nos asustaríamos. Que vemos que anda en el aire, en las sillas, en las puertas, y yo creo que nos compraríamos un traje de astronauta para no contaminarnos. Esta es la realidad. El profeta tiene de parte del Señor la autoridad y la capacidad de lanzar eventos proféticos a nivel mundial. Queda claro que el profeta tampoco va a profetizar. El Señor vendrá el 20 de julio del año 2023. Eso no. Hay cosas que no le son permitidas. El profeta habla de lo que Dios le da, lo que el Espíritu habla, menos no. Nivel profeta. Trabaja junto con el apóstol para cimentar las verdades fundamentales de la palabra. Es el instrumento que Dios usa para anunciar eventos futuros. Exhorta, confirma a los hermanos, juzga la profecía y prueba el espíritu de los que profetizan en la iglesia. Es decir, que es una autoridad. Tiene la unción para moverse en el reino espiritual. La oración y la adoración son sus deberes primordiales para poder ministrar no don, sino ministerio de profeta, de profetizar. Bendito es Dios. Aclarando 2-3 verdades. Nunca el profeta va a manipular la profecía a su antojo. Forzar la profecía es antibíblico. Es decir, que yo voy a hablar lo que a mí me place. No, el profeta habla lo que el Señor le da y le permite. Bendito es Dios. Amén, alabado su nombre. Continuamos. El ministerio de evangelista. Este ministerio, bíblicamente, posee un corazón de ministerio de amor por las almas perdidas y por los enfermos. El predicar la salvación es su principal llamamiento. Lo acompañan señales y milagros. Usted ha visto que los evangelistas siempre van acompañados de señales y milagros. Siempre el evangelista se mueve en el reino de los milagros y las señales. Debe de mantener una fuerte relación con los apóstoles a fin de que ellos puedan continuar con el establecimiento de los creyentes en una iglesia local. Es muy importante que tenga una iglesia hogar donde pueda llevar una vida en comunión junto con su familia y a la vez poder recibir apoyo espiritual y oración cuando el Señor lo mueve en el reino de la evangelización. Pero cuando no está predicando en los estadios, en la calle donde Dios lo llama, el pastor, el evangelista debe de estar y llevar una membresía continua y sana en una congregación y tener un pastor para ser respaldado
en todos los aspectos. Esto es muy importante. Bíblicamente es el orden bíblico. La Biblia reprueba el ministerio de los evangeliarios. Eso bíblicamente está reprobado. Hoy en día posiblemente encontramos a tantos evangelistas que se autonombran evangelistas, que no le dan cuenta a nadie y que andan de aquí para allá solamente causando desorden en las iglesias. Este es un claro ejemplo. Estamos terminando casi ya. Terminaremos con los maestros y continuaremos después con los demás ministerios. El ministerio de el pastor. Este ministerio es llamado para apacentar y alimentar a la grey del Señor. Aconseja y dirige a los creyentes en el caminar del Señor. Discierne los falsos ministerios. Vela por las almas de los santos y da cuenta de ellos. Debe de estar bajo autoridad de los apóstoles para cualquier decisión que afecte la vida y la doctrina de la iglesia. Ordena junto con el apóstol los ancianos y los diáconos de la iglesia local. Y tiene autoridad sobre ellos en la iglesia local. ¿Sobre ellos quién? Sobre ancianos y diáconos. Ayudas y gobernaciones, obviamente. Y retorno. Este ministerio tiene varias funciones. El estar detrás de un púlpito es un pequeño punto de responsabilidad. Su responsabilidad es demasiado grande. Una de ellas, brindar la cobertura en la iglesia. Dios va a hablar en la iglesia a través de un pastor. La bendición descenderá a través de un pastor. Por eso es importante que las iglesias oren, velen y pidan a Dios que el pastor sea por llamamiento y que realmente tenga la fuerza, la autoridad y la capacidad para apacentar a la congregación. Por eso dice la Biblia: oremos por vuestros pastores, porque sobre ellos pesa esa responsabilidad. Su responsabilidad y llamado es apacentar, que quiere decir alimentar y cuidar a la grey. ¿Cuidarla de qué? De los lobos. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Alimenta a las ovejas, las lleva al abrevadero, las cuida de los coyotes aquí en Santa Fe, y donde hay lobos también de lobos. Las cura cuando están en peligro, las asiste cuando están en parto. Si se pierden, va por ellas, las lleva a pastos verdes, a aguas calmadas, las alimenta, las cuida. Este es el trabajo de un pastor. Y esto es lo que muchos pastores hoy en día no están haciendo. Permiten todo tipo de intrusos en la iglesia. Hoy en día yo no puedo entender cómo puede haber iglesias que el pastor jamás predica en la iglesia. No hace nada. Conocí a un pastor que decía ser el pastor, pero me enteré que ese pastor siempre estaba sentado en la primera silla allí entre la congregación. Él no hacía nada, él siempre escuchaba la palabra, nunca predicaba nada, todo hacían la iglesia. Había como una competencia, hasta un pleito, donde hoy, ¿quién va a dirigir? No, pues, y el pastor viendo nomás, ¿va? Conocí otra iglesia, y estas yo creo que sobran ejemplos, donde es raro que la iglesia escuche un sermón del pastor, y cuando lo escucha se arrepiente de haberlo escuchado. ¿Sabe por qué? Porque predica una vez cada 6 meses, cada 3 meses, porque cada servicio tiene un invitado de no sé dónde y no sé quién. ¿Usted cree que el pastor conoce a tantos invitados cada 8 días, cada 8 días? No sabe. Una ocasión yo conocía
alguien que llegó a una iglesia a predicar invitado por el pastor. Yo no era el pastor de ese lugar, por alguna razón me enteré de esa situación. Y cuando yo investigué de ese pastor, de dónde venía, le pregunté a un hermano que conocía de tal lugar y le dije: ¿usted conoce a esta persona? Dice que es un evangelista. Ah, hermano, ni se le ocurra invitarlo, porque aquí si lo viera es un verdadero demonio. Pues imagínese, alguien que es de Nevada y viaja por toda la Unión Americana, y si tiene documentos legales y se va a México, ¿quién va a dar fe de ellos? ¿Quién? A mí me han acusado muchas veces, inclusive se ha dicho que Nuevo Pacto no acepta a muchos ministerios mundiales. Somos ermitaños y no aceptamos que vengan aquí a predicar. Y tiene razón. Como pastor, yo soy el pastor, no permito eso, porque si yo no lo conozco, no puedo exponer a la iglesia con alguien que pueda venir vestido de oveja. Es un lobo rapaz. Y si se invita, hay que investigar muy a fondo y tomar control y autoridad. Nunca permitiré que un evangelista o profeta venga y me diga, empieza a profetizar diciendo: hermano, a ti Dios te llama de pastor y levántate y lánzate de pastor. Y este hermanito, la otra semana ya dividió la iglesia y ya se fue de pastor. No olvidemos que todo lo que pasa en la iglesia, el que dará cuenta es el pastor, no el evangelista, ni el profeta, ni el apóstol. Ellos apoyan al pastor y le dan cobertura, pero finalmente el que lleva la cobertura y responsabilidad es el pastor. Y el que se queda con los problemas es el pastor. Puede venir un evangelista y hacer desastres en la iglesia, pero el que se queda con el problema y muchas veces los gastos es el pastor. Entonces, ¿cómo puede ser aceptado que un pastor cada 8 días tenga un invitado y campañas y eventos y conciertos? Yo no estoy en contra de las campañas de avivamiento, de los conciertos de alabanza, de invitar, de esto, aquello, pero tiene que mantenerse equilibrio. Yo quiero decirte, los pastores e iglesias que se mueven en este ramo y en este nivel, en este, yo diría, rol, cuando no haya invitados, esa iglesia desaparece, porque quedó mal acostumbrada. Es como el cilindro musical que si no se le da vuelta, no camina, no se escucha música. Y si no hay visitantes, la iglesia... Una ocasión yo escuché, cuando visitaba una iglesia, dice: no, hermano, aquí nos gozamos cuando hay cantantes y visitantes, pero cuando no hay, no al pastor ni lo queremos oír. Estamos tristes, ni va a la iglesia. Solo va cuando hay fiesta, comida, cantantes, porque viene. Qué bueno que hay otros ministerios que pueden ser llamados, porque los evangelistas, profetas, maestros, apóstoles pueden moverse en los diversos lugares, pero tiene que ser bajo plena certidumbre de conocimiento y control. Es decir, el pastor tiene que tener ese cuidado para saber a quién invita. Porque puede ser que invite al evangelista que lleva una doble moral, al apóstol que anda con otra mujer que no es la suya, o el cantante que vive y está en adulterio, o él mismo anda mal, en pecado, no discierne, no huele, no cuida. El pastor, hoy, yo quiero decirte a ti, hermano pastor, que me escuchas, tiene una gran responsabilidad. Y por eso vemos hoy en día que la iglesia del Señor sufre, duele. Hay iglesias golpeadas, heridas, y el pastor, bien, gracias. Herida, y viene otro y le da un azote. Y hay iglesias muertas porque realmente el pastor no sabe
mantener ese cuidado, no brinda la protección. Discierne los falsos ministerios que trae a la iglesia. Pero si realmente el pastor no tiene ese discernimiento, no va ni siquiera a saber quién viene a la iglesia. Hay ministraciones de alguien invitado que el que está ministrando está haciendo desórdenes y el pastor muchas veces hasta mejor se sale para no pararlo, o está sentado en su banca agachado. Es tremendo eso, ¿verdad? Y la iglesia, yo una ocasión me enteré, no estuve presente, que así sucedió. El pastor invitó a alguien y empezó a haber un desorden tremendo. Rompieron el púlpito, lo tiraron, la batería la rompieron. El invitado agarró el micrófono y se lo aventó a uno en la cabeza y lo descalabró. Y el pastor se salió corriendo para no ver eso, porque le faltó autoridad. ¿Y sabe quién se paró? Un hermanito que era el más nuevo, tenía un mes de convertido, y se paró y le dijo: hermano, si no se le para, ahorita lo voy a sacar yo. Y se armó de valor y llamó a otros dos y lo pararon, le quitaron el micrófono y lo sentaron. Y el pastor, ¿dónde está?, preguntaron. Lo estuvieron buscando, estaba en su carro encerrado. El pastor tiene que velar por la iglesia, dar, como se dice, dar la cara a la iglesia, velar, dar orden, dar cuenta, tomar autoridad. Debe de estar en vela, tomar autoridad y tener discernimiento para que no haya ese tipo de conflictos. Pero también algo muy importante: el pastor, aunque es la autoridad final en la iglesia, y junto con el anciano colaborar y diáconos, pero finalmente, aunque el pastor es la autoridad plena y total en la iglesia, no es autónomo. El pastor debe de tener por encima de él una autoridad. Y cuando el pastor carece de una autoridad apostólica, de un presbiterio, es por eso que suceden los desmanes, los desórdenes, donde el pecado puede estar en adulterio, puede estar ultrajando y golpeando a la iglesia, robando a la iglesia, puede estar haciendo cosas de pecado o llevando una doble moral. Pero como nadie está por encima de él, el pastor se enseñorea de la iglesia y puede finalmente decir: si alguien no está de acuerdo, las puertas están abiertas y son muy grandes, váyase. Aquí solo mi autoridad suena y nadie más, solo la mía. Y se olvida que el pastor no es autónomo, no debe de ser autónomo, ni mucho menos un dictador. El pastor debe de estar bajo cobertura y bajo auxilio también de sus colaboradores cercanos, pero su autoridad es el presbiterio. Jesús, la máxima autoridad. Aleluya. Bendito es Dios. Gloria a su Qué sencillo sería el mover de las iglesias cuando esto sucediera, pero no es así. Por eso vemos en las comunidades donde hay 3, 4 iglesias, 5, 20, como aquí, que hay decenas de iglesias, y los mismos pastores peleando las ovejas desbandadas, porque no hay autoridad. Es tremendo esto. Oremos porque Dios envíe pastores a su iglesia. Amén, aleluya. Bendito es Dios. Alabado su nombre. Y finalmente tenemos el maestro, pero no el profesor de escuela primaria, secundaria, high school, universidad. A esos dejémoslos que sigan enseñando a nuestros alumnos, a nuestros hijos. Allá es su lugar. Pero no traiga al maestro, al catedrático, al maestro, aunque tenga un doctorado en psicología, en español,
en ciencias sociales, allá que estudien, allá que trabajen, allá que instruyan a nuestros hijos en las aulas. Esos no los podemos traer aquí al púlpito para enseñar a la iglesia. Los maestros en la iglesia son los que tienen un llamado de Dios. Los que por llamamiento, repito, tienen el don ministerial de maestros. Mire, ¿quién es un maestro? El maestro analiza y aplica la doctrina de tal manera que los santos puedan entenderla, digerirla y vivir dentro de ella. Investiga el material bíblico para enriquecer la enseñanza de la doctrina. Es decir, que los maestros, por ministerio, tienen esa capacidad. No repite lo del libro. Los libros son buenos y hay que estudiarlos. Hay predicadores o pastores o maestros que lo que enseñan es el vaciado exactamente al 100% de un libro. Yo he visto a maestros y a pastores dar un estudio bíblico leyéndolo, el vaciado de un libro, lo que otro recibió. Eso está bien, que aprendamos de los otros que tienen el don de escribir y todo esto. Pero tanto el pastor como el maestro y apóstoles y todos debemos de analizar y aplicar la doctrina, y bajo el llamado que se tiene, pedir discernimiento para que lo que se enseñe esté apegado a la palabra. Tenemos que enriquecerla. Tenemos que, como el cocinero o la cocinera, tomar los ingredientes, sazonar, mezclar, calentar y preparar el alimento. El maestro tiene esa gran responsabilidad. No es fácil. No es fácil. Esta enseñanza que hoy estamos dando, no crea que se hizo de la noche a la mañana. No. Es el estudio de años y de esfuerzo y de tiempo. Junto con el apóstol, establecen la doctrina y ayuda al pastor local de la iglesia a desarrollar el crecimiento espiritual de los creyentes. Esto que adelante lo dije hace un momento. Analógicamente, el apóstol es como el laboratorista, fabricando los medicamentos, y el maestro como el médico que receta y aplica los medicamentos. Se identifica como el dedo de la fuerza, el maestro. Sí. Por eso mencionaba al principio que cada uno de estos ministerios representa un dedo de la mano o un sentido de los 5 que se tienen. Quizás alguien dirá, bueno, el maestro es el más pequeño, el dedo más pequeñito. ¿Para qué sirve este dedo? Es tan pequeño que puede entrar donde sea para buscar. En la oreja, en los oídos, si algo nos molesta, no ponemos este, ¿verdad? Es este. Pero no porque sea el más pequeño, el más delgado, es innecesario. Los 5 dedos son importantes y cada uno tiene una función específica. Pero este dedo, que aunque parece más pequeño, curiosamente, es el dedo que logra para que la mano tenga más fuerza. Si este dedo lo tuviéramos en problemas, la mano pierde fuerza. Haga la prueba, tome algo y apriete sin usar este dedo, y luego use este y va a ver el gran apriete, fuerza. Y termino. El ministerio quíntuple es maravilloso y es bendición, y puede ser combinable. Y con esto quiero cerrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ministerio quíntuple algunas veces se combina. Hay quien puede ser
pastor y maestro, alguien puede ser apóstol y maestro, alguien puede tener el ministerio de profeta y ser también un apóstol, o puede ser apóstol y pastor. Se pueden combinar algunos ministerios, pero no creo que una persona en él descansen los 7 o 9 ministerios. Solo Jesús los posee. Por eso encontramos que todo esto es una grande bendición para poder entender la bendita palabra del Señor. Y por eso en este día yo quiero decirles que es una grande bendición poder bendecir el nombre del Señor a través de los ministerios bíblicos que la Biblia nos habla. Estos siguientes dones ministeriales los estaremos trabajando el jueves de acuerdo al tiempo que el Señor nos estará dando para poder hablar y desarrollar la importancia de cómo Dios está hablando y trabajando en su iglesia. Ayudas, gobernaciones y toda esta gama de dones que Dios tiene para su iglesia, de tal manera que si eres un llamado al ministerio, cumple tu ministerio. Si tienes un llamado al ministerio, sírvele a Dios y vive para la gloria del Señor, porque en todo esto Dios será glorificado en bendición. Queremos decirte que, si Dios nos permite, el próximo jueves 2 de septiembre estaremos, no tendremos transmisión. Si Dios nos permite, estaremos realizando un viaje misionero a la ciudad de Minneapolis. Oren por nosotros. Amén. Para poder cumplir este trabajo de ministerio, que tiene que ser también un ministerio muy importante. Pero si Dios nos permite, te esperamos el próximo jueves 9 de septiembre a partir de las 7:10 de la noche, que es en 15 días. Repito, este jueves 2 de septiembre no habrá transmisión, no habrá actividad local, pero para la iglesia Nuevo Pacto el domingo sí habrá servicio, ¿verdad? Todos los domingos sigue normal. Dios les bendiga. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque nos permite, Señor, tener un llamado espiritual para poder servirte conforme al llamado, oh Dios, de tu obra. Bendigo tu nombre y te doy gracias en esta hora por la preciosa presencia tuya. Te alabo y te bendigo. Ayúdanos, Señor, para cumplir el don ministerial que tú has puesto en nuestras vidas y que podamos servirte conforme al llamado que tú nos das y servirte día a día en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.